después nos haga un saludo. Así que si el licenciado Tombolini quiere comenzar, lo escuchamos con mucho gusto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Antonio y José, por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones en la mañana de hoy. Qué frío que se puso, ¿no? Fresco, che. Bueno, pensando un poco algunas ideas para intentar aprovechar este encuentro, independientemente del aspecto de carácter protocolar que siempre tiene. A mí me parece que estos ámbitos siempre tienen o pueden funcionar como disparadores para intentar, probablemente no encontrar respuestas, pero más importante que las respuestas, tal vez poder plantearnos preguntas nuevas, ¿sí? Porque las sociedades finalmente progresan cuando tienen el coraje y la capacidad de plantearse nuevas preguntas. En este sentido, me parece que es claro, y seguramente lo iremos escuchando a lo largo de las distintas exposiciones en el día de hoy, que el mundo transita una época absolutamente única, probablemente única en nuestro ciclo vital. Quienes hoy estamos aquí, no creo que nadie haya vivido ni que vaya a vivir una situación como la que sucede en el mundo desde el año 2020 para aquí. Una pandemia con, por supuesto, consecuencias desde el punto de vista humano infinitamente dolorosas y con consecuencias desde el punto de vista del desarrollo humano, del desarrollo económico, que todavía no alcanzamos a dimensionar. Empezamos a transitar lo que yo llamo el estrés postraumático. Ustedes saben que cuando alguien sufre estrés postraumático es después del trauma. Tenés un incendio, te cae la ficha recién al tiempo después, ¿no? Te aflojas y ahí aparece el estrés que es posterior al trauma. El mundo empezaba a acomodarse a la salida de la ya no sé qué número de ola del COVID y el 24 de febrero de este año la invasión de Rusia o por parte de Rusia a Ucrania puso en el tablero global probablemente el único conflicto bélico con consecuencias de carácter económico tan severas como las que vive el mundo hoy. Hablamos de energía y claramente cuando uno mira, por supuesto, el problema que la Argentina tiene, tenemos el problema del gasoil, que es obviamente un problema que está arriba de la mesa porque nos interpela de manera cotidiana. Ocurre también en Brasil, ocurre también en Estados Unidos. Bolsonaro creo que ya echó dos directores de Petrobras, Biden con problemas serios. Las tensiones inflacionarias, ustedes saben que las tensiones inflacionarias son la precuela de tensiones o de disputas por la renta, por el salario. Empezaron a formarse sindicatos, gremios. Apple, se agremiaron los empleados de Apple hace muy poquito. En Estados Unidos, inflaciones del orden del 8-10% anual. El presidente de la Fed, Powell, ayer o anteayer, contradiciendo al presidente de los Estados Unidos, a Biden, indicando que probablemente Estados Unidos entre en un proceso contractivo, o sea, de carácter recesivo, como consecuencia de la política monetaria contracíclica, que en este caso significa un aumento de los tipos de interés, y por lo tanto este aumento de los tipos de interés va a generar seguramente una retracción en los procesos de inversión. Por revisar algunas de las cuestiones que hacen a esta tasa de inflación, que es un problema claramente global, y en Argentina, bueno, ya empiezan a llamar a algunos actores del mercado internacional, algunos que yo en otra vida fui economista y trabajaba un poco de contar estas situaciones, a ver cuál es nuestra experiencia, porque Argentina es un país que lamentablemente tiene una vasta experiencia en lo que tiene que ver con los procesos inflacionarios. Pero vale decir que la pandemia y la guerra no solo tienen consecuencias desde el punto de vista
de la dinámica inflacionaria, de la dinámica de crecimiento, sino que afectan puntualmente las cadenas globales de suministro. Y cuando hablamos de telecomunicaciones y cuando hablamos de energía, tenemos que entender que el hecho de que, comillas, falten chips o de que cierre China por periodos de 15 días de manera intempestiva, afecta la capacidad de despliegue, por ejemplo, de las redes de fibra. Ahí veo algunos de los partners que tiene ARSAT en la mejora de su red federal de fibra óptica y las demoras que hemos tenido producto de que China no despacha sus placas, que no puede producir. Nosotros, ustedes saben, en ARSAT recuperamos por indicación del presidente Alberto Fernández la iniciativa de la política satelital nacional. En la gestión anterior del ingeniero Macri se había discontinuado la producción del ARSAT-3, tercer satélite de la flota de satélites de telecomunicaciones que tiene la Argentina, se discontinuó y se arrancó con la producción del SG-1, este satélite que va a permitir contar con servicios de banda ancha satelital, el primer satélite HTS que contará con la Argentina, diseñado en la Argentina, fabricado en la Argentina y operado en la Argentina, uno de los 8 países en el mundo que tiene esta capacidad de hacerlo. Pero en este proceso de diseño, producción y luego operación del satélite, nos encontramos con estas restricciones que yo les estaba planteando, ¿no? La restricción de los proveedores en donde por ejemplo, los thrusters, la propulsión, muchos de ellos se fabrican en Rusia, otros en Ucrania. Todo un mundo absolutamente distópico que reformula todos los tiempos, reformula los tiempos de los lanzadores satelitales. Ustedes saben que los satélites van en una especie de taxi que los lleva hasta la órbita, luego el satélite se coloca en su órbita geoestacionaria, pero ese servicio de lanzadores también tiene una demanda que crece de la mano de esta reconfiguración que les decía en la economía y en las relaciones geopolíticas a escala global. Y por supuesto esto supone, así como una amenaza, una oportunidad tal vez única para nuestro país. Única en términos del desafío que tenemos en materia energética. Argentina con la cuarta reserva y la segunda reserva, la cuarta de shale oil, de petróleo no convencional, y la segunda reserva global de gas, no convencional. Tiene allí una oportunidad, ustedes saben, también forma parte de la conversación pública, la posibilidad de construir infraestructura que permita que la Argentina a partir de allí deje de necesitar importar energía y, al contrario, pase a exportar energía al mundo, y eso le va a traer a la Argentina seguramente mayor holgura en materia de divisas, ese dato de la realidad, ¿no? El dólar, que es, por supuesto, un elemento que resulta constante y permanente, no solamente en las conversaciones de carácter doméstico, sino también en la evaluación de cualquier modelo de negocio. Ahora bien, también hablamos de alimentos, también hablamos de la producción de otro de los vectores. Digo, un vector, lo que tiene que ver con la producción de minerales y hidrocarburos, turismo, y me quedan 2 vectores para conversar. Uno, la economía del conocimiento, en donde la Argentina todavía conserva tanto su bono demográfico como su capacidad a partir de la producción que ofrece el sistema científico, tecnológico y educativo de la Argentina, golpeado, sin dudas. Pero después de Canadá y Estados Unidos, tienen que ir hasta la Argentina para encontrar algo como el Instituto Balseiro, algo como INVAP, algo como ARSAT. La capacidad de producción y desarrollo de nuestro complejo científico-tecnológico es única en América y es hija de la educación pública nacional. Y eso, justamente, es una de las fortalezas en materia del desarrollo de economía del conocimiento
quien no haya visitado el Instituto Balseiro o INVAP, pero sobre todo el Instituto Balseiro, los invito a que vayan y a que vean en qué están trabajando nuestros científicos. Absolutamente único. Y creo que en materia de telecomunicaciones, Argentina está a la altura. Hablando de economía de conocimiento, hoy, ahora, en este momento se está desarrollando otra conferencia que promueve ARSAT, que convoca ARSAT, y tiene que ver con CryptoCom, el desarrollo de una herramienta de ciberseguridad postcuántica, es decir, que ni con la computadora cuántica, al llegar, será posible de ser quebrada las claves y las comunicaciones encriptadas. Las desarrolla un científico que trabaja para ARSAT, Hugo Skolnik, que a mí, yo soy profesor en la universidad, pero me llena de orgullo cuando veo los chats, los intercambios, y no se dirigen a él ni como ingeniero, ni como eminencia, profesor, le dicen. Porque es una eminencia, él y su equipo, en el desarrollo de esta herramienta de seguridad que no solamente, por supuesto, va a atender al complejo de defensa de nuestro país, sino también que va a ser una herramienta que nosotros le vamos a vender al mercado, en términos de software, CryptoCom, y en términos de hardware, una máquina que va a desarrollar justamente nuestro INVAP, de manera conjunta. Por ahí recordarán la película, creo que Enigma se llamaba, esa película que hizo famosa la cuestión de la criptografía, en lo que ya no fue el nacimiento, pero fue como el primer gran paso que dio la criptografía a escala global, y ahí se hizo conocida. Economía del conocimiento y, por supuesto, el vector más importante de desarrollo, el campo, los agronegocios, allí de donde viene el principal factor de generación de divisas para la Argentina, en donde la Argentina además hace punta en términos del desarrollo y de la conversión de las inversiones en productividad. Argentina, en términos económicos, tiene un problema como los países de desarrollo medio, que es la productividad de los factores. Sin embargo, nuestro campo es altísimamente productivo. Es decir, la cantidad de unidades producidas por unidad invertida en el campo tiene estándares de carácter global. Usted invierte en producir remeras, vehículos, metalmecánica, en cualquier industria. Argentina compara con un país de desarrollo medio, ¿sí? Porque tiene todos los defectos y las virtudes, pero los defectos de los países de desarrollo medio. Los países de desarrollo alto, altamente productiva, remuneran mejor los factores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué un jugador del PSG o del Barcelona cobra más que un jugador del Betis? Porque el Barcelona y el PSG son más productivos y por lo tanto venden más camisetas, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que pueden remunerar mejor a los factores. Muchas gracias. O sea, pagan mejores salarios a sus jugadores. Si nosotros permitimos que crezca la productividad de nuestra economía, pues remuneraremos mejor a los factores. Vamos a poder pagar mejores salarios. La discusión de fondo de la Argentina transita justamente por cómo nos convertimos en una sociedad más productiva. La respuesta al descenso de la pobreza estructural de los países de la región, y aprovecho para saludar a las delegaciones que nos acompañan hoy de las distintas naciones el día de hoy, nunca va a estar en los ministros de desarrollo social. El problema de la pobreza en nuestros países lo resuelven los ministros de la producción, porque son los que generan o los que tienen los temas por los que transita la discusión más relevante que tienen nuestros países, que es cómo hacemos a nuestras economías más productivas. Ahora bien, aquí, obviamente, de lo que me toca a mí, ARSAT tiene mucho para decir. Mucho para decir. Primero, en el entendimiento de que los desafíos que tenemos por delante como compañía es una sociedad anónima que le pertenece al Estado Nacional y por lo tanto todas y todos quienes hoy están aquí presentes y pagan el IVA en la Argentina son mis jefes
y mis jefas. Todos son socios de la empresa. El sector privado y el sector público, el municipio y la provincia. No solamente el Estado Nacional. Y esto hay que entenderlo porque cuando queremos pensar de manera estratégica, más allá de 5 días, 5 semanas, 5 meses, sino a 5 y a 10 años, estamos obligados a escuchar lo que el sector privado tiene para decirnos. Y no me refiero solamente a las grandes empresas, que aquí están presentes, sino también a la pyme, a las cooperativas, a quienes tienen criterios de éxito que no solamente son el valor del accionista, que nosotros creemos que es muy importante también. Ahora, ARSAT tiene un criterio de éxito desde la compañía que es dual, lo decíamos en el encuentro que organizó Cabase hace un mes o 2. Nuestro criterio de éxito, José Antonio, no es ganar plata solamente. Ahora, tenemos que ganar plata y vamos a competir para ganar plata. Nuestro criterio de éxito es también el éxito social. ARSAT está llamado a generar lo que se conoce como externalidades positivas. ¿Qué son las externalidades positivas? Cuando vos haces un plan de negocios, vos ponés los ingresos esperados, los costos esperados y obtenés un flujo de fondos, ¿verdad? Eso lo tienen que hacer todos ustedes. Entonces, lo descontás a una tasa y ves más o menos el valor presente de invertir en ese proyecto y lo comparás contra una inversión que supone tu costo de oportunidad. Y si el costo de oportunidad es muy alto, no invertís. Si el costo de oportunidad es inferior a esa cuenta, entonces invertís. Cuando la tasa de interés sube, todos los modelos de negocio se estresan porque sube el costo de oportunidad y por lo tanto pensar cualquier modelo de negocio se hace más complicado. Por eso es muy probable que el aumento de los tipos de interés de los Estados Unidos retraiga la inversión en Estados Unidos y a escala global, los grandes procesos de inversión. ARSAT no hace esa cuenta. Aquí no vino Facundo Leal, nuestro gerente general y uno de los fundadores de esta empresa, de quien yo estoy orgulloso que me acompañe, o que yo lo acompañe a él, diría, como Marcelo Tesoro, nuestro gerente de operaciones, ambos directores de la compañía, fundadores, los veo en el fondo, siempre con bajo perfil a Luis Vitulio, otro de los hacedores de ARSAT. Porque son personas que hay que rescatar. Porque cuando ellos piensan, y a veces cosas locas que terminamos las puteadas, pero cuando ellos piensan lo que tiene que hacer ARSAT, no están haciendo la evaluación en términos de ese modelo de negocio. Porque el rol que tienen ellos es distinto. Es crear oportunidades a donde las oportunidades no están. Ese es el rol del Estado, que junto al mercado y no a pesar del mercado, tiene que empujar la frontera de posibilidades productivas. Entonces, donde el mercado no llega, tiene que llegar el Estado para crear oportunidades. Estas externalidades positivas que son justamente lo que ocurre que no se puede medir. Así como hay externalidades negativas, si usted pone probablemente una curtiembre o pone un negocio, una planta de producción que afecta al medio ambiente, usted puede medir algo de lo que afecta al medio ambiente alrededor de su planta, pero probablemente no pueda medir los efectos negativos generales que supone el deterioro de los precios del sector inmobiliario de la zona de influencia, la pérdida de puestos de trabajo asociados a ello, etcétera, etcétera. Lo mismo al revés pasa cuando usted llega con una inversión del Estado y construye una infraestructura que permite que se piense en negocios que de otra manera no hubieran sido ni siquiera pensados. Entonces, el modelo de amortización del desarrollo satelital no se puede pensar estrictamente como un modelo de evaluación de proyectos de inversión de los que yo enseño en la facultad. Porque probablemente ese servicio satelital va a permitir pensar negocios que la demanda no existe, porque ni siquiera se imaginó la propia demanda que iba a haber demanda allí. Estamos en ARSAT desarrollando con nuestros científicos modelos de IoT, de Internet de las Cosas, que van a permitir, sobre todo al agro, contar con información en tiempo real para tomar decisiones
que los van a hacer todavía más productivos cuando hablamos de agricultura de precisión, cosas que hoy no suceden. Esto a un costo que hoy no existe para tomar esas decisiones. Cuando hablamos de la interacción entre el sector público y el sector privado, y en ARSAT decimos el SG1, estamos pensando que nuestros científicos, hijos de la educación pública, están diseñando un satélite que le va a dar internet de banda ancha a quienes hoy están en educación pública, a los alumnos que no les llegue internet, y quienes somos pertenecientes a la clase media y nuestros hijos no tenían problema para acceder a internet seguramente durante la pandemia. No sufrimos lo que le pasaba a las familias de los sectores populares, que tenían que estar 3 o 4 chicos accediendo a las clases con un solo celular. Esa es la brecha que estamos llamados a cerrar. Y esa es una brecha que nos interpela con independencia de la ideología. No hay telecomunicaciones de derecha ni telecomunicaciones de izquierda. Hay telecomunicaciones y punto. Nosotros estamos para mejorar la infraestructura, y por eso es importante entender otro concepto que tiene que ver con el rol del Estado, y es la soberanía. Y ahí sí hay una diferencia fundamental. Cuando se le cede a los actores privados, sobre todo extranjeros, el manejo absoluto, por ejemplo, de la política satelital, y el Estado se queda sin herramientas para intervenir, solamente guiado por la señal de precio, lo que termina pasando es que es el mismo mercado el que se perjudica, porque el sector privado que hoy persigue precio, mañana puede hacer dumping y el precio acá puede dejar de ser competitivo. Entonces es mercado y Estado, también para crear condiciones que permitan bajar el costo del mega en dólares allí a donde hoy está demasiado alto. Porque no quiere decir que el Estado, por colaborar con el sector privado, como dicen ahí de donde vengo yo, en Santa Fe, no quiere decir que le vamos a sacar la cola a la jeringa por esto. Vamos a dar la discusión que tenemos que dar para defender los intereses de quienes pagan impuestos en Argentina, no de un votante o de otro votante. Tenemos el desafío entonces de conectar 40.000 escuelas, un desafío que el ministro de Educación le confirió al SAT, y estamos en ese proceso. 10 millones de chicas y de chicos de nuestro sistema educativo que van a tener acceso a Internet. Decíamos, hacer más eficiente la capacidad de conectar tiene que ver con generar más oportunidades, y tiene que ver con trabajar con las cooperativas que hoy brindan servicio, con trabajar con las telefónicas. Y les dejo un concepto final y un mensaje, si me lo permiten. Nosotros hemos iniciado, a partir de que asumimos la gestión, con Facundo como gerente general y mi presidencia, una reflexión que nos invita a que tenemos que pensar juntos, que tiene que ver con no tirar los impuestos de los contribuyentes en duplicar infraestructura. Nosotros tenemos que trabajar para hacer mucho más eficiente el uso de los impuestos que pagan las y los argentinos, permitiendo que la infraestructura existente sea mucho más eficiente. Esto quiere decir que ARSAT tiene que cumplir el rol para el que fue pensada, no ir a vender internet al hogar, ni invertir allí donde hay un tritubo que ya tiene pasada la fibra. ARSAT tiene... Gracias. ARSAT tiene como misión mejorar la capacidad de su red de fibra, incrementando las capacidades a través del upgrade tecnológico, y ya estamos pensando en una nueva fase del upgrade tecnológico. Y tiene que pensar lo que pensaba Luis, que charlábamos ayer con las autoridades, la REFEFO 3, extender todavía más la red federal de fibra a donde no hay fibra, no poner un caño al lado de donde hay otro caño, que no tiene ningún sentido. Miren, me pongo un momento el sombrero de lo que soy. Yo soy un hombre de la política. Y una discusión lamentable hace unas semanas
Y empiezo compartiéndoles un concepto que me parece que es importante. A veces se confunde. Miren, los derechos no quiere decir que sean gratis o subsidiados. No, no. No, no. Se puede ocurrir y ocurre que uno tenga un derecho y que tenga que pagar por ese derecho. Pero yo estoy convencido, nuestro gobierno está convencido, a pesar de que tal vez a veces algunos miembros de otro poder no estén convencidos, de que efectivamente donde existe una necesidad, existe un derecho. Y siempre va a ser así para nosotros, por lo menos para los que venimos de la fuente de la que yo vengo y a quienes nos toca gobernar hoy. Y esto quiere decir que a donde exista la necesidad de achicar la brecha digital y que Internet le llegue a quienes no le llegan y que las telecomunicaciones cumplan el rol que hasta aquí no han cumplido, el Estado va a estar para articular con el sector privado para hacer que esos derechos sean posibles. Muchísimas gracias. Bueno, creo que está el ingeniero Miguel Cortés en comunicación, ¿verdad? El presidente del Consejo Federal. Gracias al licenciado Matías Tomolini por su disertación. Cuando la parte técnica nos diga, lo escuchamos a Miguel. Está lejos de acá, muy lejos. Mientras esperamos un minutito, les vamos a pedir a todos los oradores que tratemos de manejar los tiempos, digamos todo lo que haya que decir, cada uno diga todo lo que tiene que decir, qué piensa, y acotemos los tiempos. Nosotros vamos a ser más cortitos porque no somos profesores como Matías. Matías, desde que lo mirábamos en televisión, yo estoy realmente contento que esté con nosotros. Yo lo miraba y lo seguía por televisión, a Matías. Y realmente le destaco la claridad que tiene para explicar las cuestiones económicas que son tan difíciles de arreglar en la Argentina. Así que nosotros vamos a ser más cortitos porque no somos profesores. Seguimos con la conversación, lo esperamos a Miguel para la próxima, Omar. Un segundo. Esperamos un segundo. Consejo, se cortó, Sorce, ¿no? ¿Está ahí? Bueno, vamos a comunicar. ¿Está? Pero que empiece a ver. Hola. Adelante, Miguel, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muy buen día para todos los asistentes a esta CLERTIC. Y quiero hacerles saber que para mí un total orgullo poder comunicarme con ustedes, lamentando no poder asistir porque estamos en una semana de trabajo muy compleja, inclusive yo tendría que estar viajando en este momento y suspendí los viajes por los problemas que tenemos acá. Pero, a ver, quiero que sepan de que la CLER y FASE en particular tienen todo el apoyo del Consejo Federal. Ustedes saben que en ocasiones anteriores nosotros hemos participado de manera muy activa y es lo que pensamos hacer también en esta ocasión. Para respaldar toda esta tarea que es imprescindible y que
a partir de que dejó de actuar, de estar activa CLER, se había perdido un espacio muy importante de comunicación de nuestro sector y del sector cooperativo argentino en particular con el resto de nuestra Latinoamérica. Por otra parte, es imprescindible que la electrificación rural y también las telecomunicaciones tengan un lugar importante que normalmente no tienen dentro del contexto de la energía eléctrica. Así que el Consejo Federal va a estar respaldando siempre toda esta iniciativa. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una antigua línea de crédito que seguimos trabajando a una hora y que vamos a mantener, y estamos trabajando inclusive para procurar mejorar los mecanismos con que todo esto funciona. Así que, bueno, quiero hacerles llegar el saludo fraterno del Consejo Federal de Energía. En general, los representantes provinciales conocen que esta comunicación iba a tener lugar y hacen llegar también su saludo a esta reunión a todos los presentes, y que sepan que el Consejo Federal de Energía Eléctrica está a disposición para respaldar todas las iniciativas que ustedes están teniendo. Les agradezco mucho la invitación y este espacio, y sepan que cuentan con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ahora para mí es un gusto presentarlo a Mateo Gómez Ortega, subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la República Argentina, un luchador de las comunicaciones de hace muchos años, un hombre que se atreve a soñar cosas de las telecomunicaciones y que está tratando de articular con el sector privado las políticas públicas. Le agradezco enormemente que estés acá y obviamente tu mensaje. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Realmente es un enorme gusto estar acá y compartir la iniciativa de esta conferencia latinoamericana. Además, para nosotros hoy estamos cumpliendo justo 60 días en esta nueva configuración de la subsecretaría, que ahora se llama de Telecomunicaciones y Conectividad, la subsectec, no la subsetic como era antes, que además pasó a depender directamente de Jefatura de Gabinete, del vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, quien les manda un cordial saludo. Y esta idea de llamarla telecomunicaciones y conectividad es como también medio metafóricamente, poéticamente, es lo duro y lo blando, ¿no? Porque sin las telecomunicaciones, en la era digital, el desarrollo de los pueblos no es posible. Pero solo con las telecomunicaciones no alcanza, ¿no? Una fórmula que conocemos. El plus es esa conectividad, el conectar. Y el conectar es ese trabajo que viene de contacto, ¿no? El conectar es esa pausa cuando nos damos la mano, nos miramos a los ojos, tomamos contacto. Y si la era digital es la era de la red, y la red crece en su valor por la cantidad de nodos, esos nodos justamente se forman y se crean en la medida en que se pueda conectar. Y la conexión no está dada, la conexión es un trabajo, significa el encuentro, de hecho es el encuentro también en muchos planos y en muchos sentidos, el encuentro de las TICs con las telecomunicaciones, el encuentro de la energía con la comunicación, el encuentro de lo privado y lo público. Entonces, claro, nuestra subsecretaría además está en la jefatura de gabinete, tiene ese rol natural de ser el conectador, el articulador, ¿no? entre los ministerios entre sí, entre el sector público y el sector privado. Entonces esa conexión, esa conectividad, ese conectar tiene tanto más valor cuanto más complejas y más completas sean esas conexiones. Así que nuestro compromiso es escuchar, conectar, articular, y lo venimos haciendo de hace 60 días con toda modestia, porque ustedes lo vienen haciendo hace 40 años. Así que nos es un gran orgullo sumarnos a esta idea de conectar, y creemos que la idea de CLERTIC es un paso más en ese sentido, porque es conectar también con lo latinoamericano,
celebro la presencia del compañero de Chile, con quien hemos empezado a tener una posibilidad de contactar y de acordar muy interesante a partir de su nuevo presidente. Así que simplemente eso, felicito por esta iniciativa, les deseo lo mejor a esta idea de conectar la energía, las comunicaciones, lo rural, y les deseo también un muy feliz acontecimiento, un muy feliz evento en estos días. Muchas gracias, señor subsecretario. Les agradecemos a los dos funcionarios que nos han acompañado en esta primera parte de la jornada. Al doctor Roncoloni le pedimos que se quede con nosotros e invitamos a